Hoy, en 678 Domingo, se cayó una de las estrategias del dualdismo, el fraude. ¿Hubo fraude o no hubo fraude en las elecciones primarias? Más bien que hubo fraude. No es lo mismo ese 50, coma y pico, que no es la realidad, que está alrededor del 40, que puede bajar al 38, que sean los números reales, que no engañen a la sociedad. El escrutinio final de las primarias desmiente que hubiera fraude. La diferencia no llegó a medio punto. En 22 distritos, Cristina Fernández de Kirchner aumentó en forma ínfima su porcentaje. La OPO, el oportunismo y la boleta única. Yo creo que el gobierno no quiere boleta única. Y yo creo que tampoco. ¿Sirve la boleta única? Obviamente. Y va a ir mejorándose, porque por primera vez se usó en Córdoba. No hubo inconveniente. Página 12. Por Mario Weinfeld. Los reclamos extemporáneos sobre la aplicación de la boleta única en octubre son un rebusque para pescar votos en las legislativas. El debate por la ley de tierras. Graciela Camaño, PJ disidente. Es una iniciativa inconstitucional porque la Carta Magna establece que los extranjeros gozan en el territorio de los derechos civiles de los ciudadanos, como comprar y vender tierra. Lo de la propiedad de la tierra está bueno, estaría bueno que se debata y que se sancione, es fundamental en los tiempos que corren, decía Cristina, y es cierto, porque claro, pensá que está todo mal afuera, la gente quiere invertir, va a querer invertir, no quiere la plata en los bancos, entonces vienen acá, es muy barato, te compran toda la Patagonia, después no hay tierra para nosotros, es fundamental esa ley, ya. Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Otro día de bellas noticias. 1. El Nobel de Economía Joseph Stiglitz nos volvió a elogiar. Página 12. Reportaje exclusivo a Joseph Stiglitz. Argentina hizo muy bien las cosas en los últimos años. El Nobel de Economía asegura que Estados Unidos y Europa están usando la misma receta que el FMI aplicó en Argentina y que eso lleva al estancamiento. Tienen que diversificar su estructura productiva y fortalecer la demanda interna. Recomienda a los países emergentes como forma de defenderse de la crisis de los países centrales. 2. Acuerdo salarial. Finalmente hubo acuerdo, estamos hablando del salario mínimo, será el sueldo mínimo a partir de septiembre de 2.300 pesos, es decir, un aumento del 25%. Este acuerdo al que hemos llegado y que nos da una vez más a los trabajadores argentinos tener el mejor salario mínimo vital y móvil de toda Latinoamérica, pero además el de mayor poder adquisitivo, porque no solamente es el mejor en términos numéricos, sino también en términos de poder adquisitivo. 3. Exportaciones. Nuevo récord. En solo un año Argentina aumenta 25% sus exportaciones. 4. Sandra y Orlando en los parecidos de TBR. No es un bien que se clone, Domenech y Barone. Tony Junior, Polino, Sandra y Fiorentino, son Valesa y Rucci, Cayetina y Banucci. Arranca 678, el programa que no se morfa, con perdón de la palabra, hegemónicas mentiras. ¿En cuántos bocados te comes, por ejemplo, uno de esos conitos de dulce de leche que son una de las cosas que a mí me gustan? Y el paciente algunos me dice 2, otros me dicen no, yo me lo como en 1.
pero uno lo puede comer en varios bocados, 6, 7, 8 bocados, 6, 7, 8 bocados. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, colega? ¿Qué dicen? Muy bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Hoy está con nosotros para compartir el programa el doctor Eduardo Barcesato. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido, abogado constitucionalista. Muchas gracias, Eduardo. También está con nosotros para compartir el programa Nicolás Terechuk. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido, es politólogo. Estrenando, ¿no? El programa, ¿estás debutando? Estoy debutando y sí, espero hacerlo bien. Perfecto, sí, no cabe dudas. También está con nosotros para compartir el programa el señor Lucas Carrasco. Hola, Lucas, ¿cómo te va? Bienvenido, periodista, autor del blog República Unida de la Soja. Hubo elecciones en la provincia de Tucumán hoy, Lucas, y ¿te podemos decir algo en este momento de los resultados? ¿Hay alguna noción? Recién a las 9 de la noche se empezaron a cargar y va a ser complicado porque hay cerca de 40 listas acople, son parecidas a las listas de adhesión solamente en la capital. Después, por ejemplo, hay urnas por la característica de Tucumán que Gendarmería las tiene que ir subiendo a lomo de burro y bueno, por supuesto después bajándolas, ¿no? Pero o sea, va a ser una... Bueno, sí, claro. Todo lo que sube baja. Qué boludez que dije, ¿no? Pero si ustedes no la marcaban, la gente no se daba cuenta. Te cuento, están muy estudiantiles hoy. Ya me hicieron una bromita mía al llegar también, de tipo estudiantil. Se puede subir a loma de burro y bajar a loma de camello, hay que aclararlo, ¿está bien? Sí, obviamente. Está muy bien. Bueno. Pero eso retrasa la carga, digamos. Sí, porque el camello anda más lento que el burro. Bueno, no. Pero al Peroich más o menos se calcula en un 70%, ya el 65% había votado a Cristina en las elecciones primarias, y el segundo, que es el candidato, fue unificado todo el Grupo A con la coalición cívica, el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, el PRO y un sector del dualdismo. Con el legislador Cano está entre el 15 y el 20%. Es una elección prácticamente plebiscitaria, este es el tercer mandato del Perú. Muy bien, vamos a cambiar de tema, pasamos al primer informe del día, tiene que ver con lo que publicó el diario Página 12 en el día de hoy, donde da cuenta de que se terminó el conteo definitivo del resultado, fue prácticamente igual, estamos hablando de las elecciones primarias, digamos, prácticamente igual a lo que fue el primer conteo, a pesar esto, obviamente, de que hubo muchas denuncias de fraude. Vemos el informe. Las estrategias de la OPO, parte 1. Se cayó la instalación del fraude. Ayer terminó el escrutinio definitivo de las primarias y el resultado fue prácticamente igual al del 14 de agosto. Es más, en algunos distritos Cristina sumó algunos votos más. Página 12, por Raúl Colman. El escrutinio final de las primarias desmiente que hubiera fraude. La diferencia no llegó a medio punto. El escrutinio definitivo terminó ayer en 23 de los 24 distritos electorales del país. En todos ellos las diferencias entre el escrutinio provisorio y el definitivo osciló entre 0,10 y 0,40%, o sea que en ningún caso superó el medio punto. Hasta el momento en 22 distritos, Cristina Fernández de Kirchner aumentó en forma ínfima su porcentaje. También lo hizo Ricardo Alfonsín, mientras que Duhalde bajó a alguna centésima. En el único distrito en el que CFK bajó siempre menos de medio punto fue en Chaco. En 22 distritos, Cristina Fernández de Kirchner aumentó en forma ínfima su porcentaje.
Esto desbarata el torpe intento del dualdismo que venían tirando desde hace unos días un manotazo de ahogado, que había sido desestimado por el propio presidente de la Corte Suprema. Página 12, por Horacio Verbitsky. Legalidad y legitimidad del voto popular. Ataques de pánico. Solo el dualdismo ha intentado enturbiar las primarias sugiriendo que hubo trampa. Esta acusación insostenible se vuelve contra sus autores, que así tratan de conjugar su grave crisis interna. Doctor, no puedo dejar de preguntarle si le genera preocupación lo manifestado acerca del escrutinio con grandes errores. Ha dicho, usted había instado a votar a la gente en las primarias. ¿Lo preocupan estas irregularidades que se han denunciado? Creo que hay siempre en todos los procesos electorales errores y hay problemas. Tampoco hay que magnificarlos. Me parece que hay que ser muy prudentes, muy serios y decir, bueno, los resultados no están en cuestión, ¿no es cierto? La Argentina en realidad tiene muy bajo nivel de error o de mala información en los procesos electorales. No es lo mismo ese 50, coma y pico, que no es la realidad, frente a un número que está alrededor del 40, que puede bajar al 38, donde haya después la posibilidad de un balotaje, que sean los números reales, que no engañen a la sociedad. El escrutinio final de las primarias desmiente que hubiera fraude. La diferencia no llegó a medio punto. En 22 distritos, Cristina Fernández de Kirchner aumentó en forma ínfima su porcentaje. Frente a un número que está alrededor del 40, que puede bajar al 38. El escrutinio final de las primarias desmiente que hubiera fraude. Bien, hay que también ser responsables, ¿no? Ayer el Momo Venega dijo que el gobierno había sacado el 34, no el 50. ¿Hubo fraude o no hubo fraude en las elecciones primarias? Más bien que hubo fraude. Acá votó el 78% del padrón. Del 78% hubo un 10% de voto en blanco y del otro 68% la presidenta se llevó el 50% de los votos, o sea que si analizamos tiene el 34% del padrón general. A ver si lo entiendo. Usted dice que entre los números que se dieron que son erróneos y la cantidad de gente que no fue a votar, en realidad la presidenta tiene solo el 34% del padrón. Así es, del padrón general. Pero además, si hay números erróneos, a lo mejor en vez de tener 34, tiene lo que tuvo en Santa Fe, lo que tuvo en Capital, que bueno, que eran 30, 32 puntos, ¿no? El escrutinio final de las primarias desmiente que hubiera fraude. La diferencia no llegó a medio punto. En 22 distritos, Cristina Fernández de Kirchner aumentó en forma ínfima su porcentaje. ¿Hubo fraude o no hubo fraude en las elecciones primarias? Más bien que hubo fraude. En 22 distritos, Cristina Fernández de Kirchner aumentó en forma ínfima su porcentaje. Lo que hay es una extensión de la abrumadora diferencia que se había registrado a favor del gobierno. Bueno, muy bien. A ver, doctor Garcés, ¿qué utilidad puede tener una denuncia, digamos, como el fraude, cuando en realidad no hay ninguna posibilidad de constatar eso, más bien lo contrario, digamos? Bueno, creo que todos los discursos posteriores al resultado electoral son penosos, ¿no? Por calificarlo de una manera suave. La forma en que pretendieron mixtificar y dar a entender de que podían estar en un balotaje cuando venga la elección definitiva, etcétera, demuestra un grado de ingenuidad ficcional. En las ficciones hay que dejárselas a Borges, son buenas en la literatura, pero en el discurso de la política lo ficcional en general no le va muy bien, ¿no? Y esto de decir ahora el fraude es primero para ganar algún espacio en los medios, ¿no? Después el sostenimiento parece ser un producto de alquimia, porque no computan los votos válidos, sino que computan los votos ausentes, los que no concurrieron, los nulos, los votos en blanco. Es decir, es una estupidez supina, ¿no? Ahora, ¿qué pueden ganar con ellos? Bueno, creo que es generar un momento de confusión en la opinión pública, tratar de ver si a través de sembrar desconfianza pueden de alguna manera repechar algo en la elección definitiva de octubre, cosa que me parece absolutamente insostenible. En definitiva,
uno tendría que decir que todos estos discursos que tendrían que ser analizados. Yo creo que es un trabajo hermoso de semiótica examinarlos. Yo tomaría paradigmáticamente el de Elisa Carrió, que dijo: el 97% votó contra mí, con lo cual puso el porcentaje mayor, aunque negativo, a nombre suyo. Y ella se convirtió en el centro de la elección, pues dice: votaron contra mí. No porque votaron a favor de otros, sino votaron contra ella. Bueno, todas estas cosas me parece que llevan a un examen que creo que debiera hacerse, repito, de la semiótica en la política, pero el resultado es lo penoso. Y el objetivo, afortunadamente, es lo que han dicho las urnas, lo que ha confirmado la justicia. El resultado electoral es contundente y creo que uno debería transmitir a la opinión pública: su voto no ha sido defraudado, su voto ha sido respetado y su voluntad política ha sido realmente recogida en este resultado electoral. Esto creo que es lo que deberíamos tomar como definitivo y creo que es lo que honorablemente debió haberse dicho cuando terminaron los primeros cómputos y no la serie de estupideces y de mentiras y de ficciones con que quisieron rodear la derrota, ¿no? Nicolás, ¿te parece que algo de esta desconfianza que de alguna manera decía Eduardo que se está tratando de generar de estos sectores que denuncian, prende esa noción de desconfianza también o no? Mira, yo creo que no, porque la gente sabe cómo son las elecciones en la Argentina. Lo que más llama la atención, o a mí por lo menos, es cómo tenemos un sector como el dualdismo, ¿sí? Que es como si hubiera despertado a cómo son las elecciones en la Argentina, en realidad, en esta elección, quiero decir, en el sentido que son gente que ha sido candidata a intendente, a gobernador de la provincia de Buenos Aires, a presidente de la nación, que sabe lo que es una elección, y acá vemos que hablan de las boletas, de no, de sí, de las planillas, de errores, cuando ese tipo de cosas se sabe que ocurren estos errores. Yo recuerdo una vez me había tocado cubrir como periodista aquella elección de Cavallo contra Ibarra, no sé si se acuerdan, aquella que Cavallo en esa madrugada dijo partisanos del Frepaso, se enojó tanto, etcétera. Era porque se tardaban en cargar los datos, porque la persona que había hecho el sistema era muy buena en hacer sistemas, pero no sabía nada de elecciones. Entonces, cada vez que en las planillas había un desfasaje, un error, ¿sí?, de algún número, esa planilla no se podía cargar en el sistema, ¿sí? Era tan perfecto el sistema que no permitía avanzar con la carga de datos, cuando el que sabe de elecciones sabe que siempre hay algún desfasaje en los datos, en los números, en las cuentas que se hacen esa noche. Ahora, lo que también se sabe es que el sistema es muy seguro, como dijo el presidente de la Corte. Digo, antes de estas primarias hubo una conferencia de prensa del presidente de la Corte, la Cámara Nacional Electoral, la jueza Sabrina Cubría, el juez Blanco, diciendo: nosotros garantizamos que esta elección va a ser limpia y clara, y eso se sigue sosteniendo, digamos. La gente tiene, creo que conoce que las elecciones, sobre todo las elecciones nacionales, ¿sí?, son muy legítimas en Argentina. A ver, Lucas, Pero además es el mismo sistema con el que en la provincia de Buenos Aires ganó la oposición. En ese entonces, el propio Duhalde, cuando de Narváez le gana a Néstor Kirchner por 2 puntos, y Néstor Kirchner inmediatamente reconoce la derrota. A ver, 2 puntos porcentuales, y podría llegar a incluir un margen, sería amplísimo, pero podría llegar a incluir un margen de error en la carga de datos. Ahora, el otro tema es que los datos que se dan el día de la elección no tienen ninguna validez jurídica. Los datos reales son los del escrutinio definitivo. Generalmente los datos se conocen a partir de boca de urna, a partir de mesas testigos, a partir de diversos sistemas, o a medida que se van cargando, pero la validez legal, Barcesat, esto me parece que lo va a reafirmar. Tiene que ver con el definitivo, con el conteo definitivo de los votos. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a pasar a otro tema. En este caso tiene que ver con las boletas únicas. En realidad puede haber debate, discusión sobre la utilidad y la implementación de la boleta única, pero en realidad el tema central es el contexto en el cual esta discusión se lleva a cabo. Hoy Mario Weinfeld escribió una nota en página 12 sobre este tema. Lo vemos. Las estrategias de la OPO, parte 2. La boleta única, página 12. Por Mario Weinfeld. Una boleta mítica. La dirigencia opositora denunció durante meses que las primarias serían suspendidas. Enredada en sus propios embustes, nada efectivo hizo para capitalizarlas en beneficio propio. La experiencia cercana no enseña nada al Grupo A, que no escarmienta. Se embarca en denuncias inverosímiles que ningunean el veredicto popular. Se autoengañan, tratando de distraer a otros.
Los reclamos extemporáneos sobre la aplicación de la boleta única en octubre son un rebusque para pescar votos en las legislativas. Si queremos tener un sistema verdaderamente transparente, tenemos que establecer el de la boleta única. Yo creo que el gobierno no quiere boleta única. Yo creo que tampoco. ¿Sirve la boleta única? Obviamente. Y va a ir mejorándose, porque por primera vez se usó en Córdoba, no hubo inconvenientes. Los sistemas de boleta única que hay en el país son dos, en Santa Fe y en Córdoba, y la verdad que no son iguales los dos, son totalmente diferentes. En Santa Fe están por categorías de candidatos con cada urna, y hubo mucho voto en blanco porque se olvidan por allí de meter una boleta o la otra. En Córdoba creo que tuvieron, si mal no recuerdo, usted, ministro del Interior, me va a ayudar, un 18% de votos en blanco aproximadamente en la categoría de diputados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un sistema que más complicado aparentemente que el de Santa Fe, donde si uno pone una cruz en un lado, vota para toda la línea, pero si la ponen en el de gobernador, vota en gobernador solo y no vota para el otro. El nuevo sistema electoral mejoró con el sistema de colores, de boletas más diferenciadas con las fotos y demás. ¿Cree que es el comienzo de un cambio del sistema electoral, pensando en voto electrónico a la salteña o boleta única a la santafesina o cordobesa? No creo ninguna de las dos cosas. El voto electrónico, que siempre está en boca de todos los mismos, que no entienden nada del tema, porque no han estudiado en su vida, jamás agarran un libro ni buscan legislación comparada para saber exactamente qué fue lo que pasó en otros lugares, lo toman como si fuese la panacea. Pero yo quisiera que me contaran qué hubiera pasado en Chubut, que se terminó una elección donde el actual gobernador electo ganó por 384 votos y que nadie lo discutió porque estaba el físico para poder verlo. ¿Sabe cómo terminó en Alemania, que es uno de los precursores del voto electrónico? En el 2003 empezaron a cuestionarlo. En mayo del 2009 la Corte Constitucional dio por terminado la validez del voto electrónico. ¿Sabe qué decían ellos respecto al voto electrónico? Que se perdía o se debilitaba la característica pública del voto. ¿Por qué razón? Y porque cuando nosotros votamos como en la Argentina, agarran un voto, lo doblan, lo meten en un sobre y lo metemos en la urna. Y cuando se termina el día de la elección, se abre esa urna y se cuenta el físico y se sabe exactamente lo que pasó. Es público, participamos todos. El voto a la santafesina, que era una hoja por categoría, que también esa hoja iba dentro de la urna y se contaba manualmente. ¿No podría ser un avance? Es para estudiarlo muy bien. A mí no me satisface. Me parece que el formato que sigue teniendo hoy con las propuestas que la propia presidenta se tomó el trabajo de llevar adelante, cambiar el papel, ponerle colores, poner la foto de los candidatos, pero esto de lo que se creen que ofrecerle a la ciudadanía una improvisación, porque se supone que es lo mejor que hay en términos de modernización, lo que estamos consiguiendo es degradar un sistema que hoy es absolutamente cierto, absolutamente serio, y si en algún lugar faltan boletas porque no está fiscalizada adecuadamente la mesa. Necesitamos boleta única para que efectivamente podamos tener un comicio transparente y limpio. Página 12, por Juan Manuel Abal Medina, secretario de Medios Públicos. Un aspecto a considerar refiere al impacto de la boleta única sobre los partidos políticos. En la medida en que los candidatos de cada categoría deban realizar sus propias campañas, ya que no hay efecto arrastre entre ellos, puede tenderse a una personalización del voto que reduzca el ya debilitado peso de las organizaciones partidarias. Cuando esto se combina con un régimen federal, el fenómeno puede expresarse en una mayor territorialización de la política que separe la competencia política nacional de lo que ocurre en cada provincia. Los politólogos coinciden en que contar con partidos políticos nacionales que sean algo más que una confederación de estructuras provinciales es fundamental para dotar de calidad a la democracia. En este sentido, pienso que el impacto de la boleta única puede ir en un sentido contrario al deseado. Todas estas cuestiones no invalidan la aplicación de la boleta única, que debe ser analizada y que tiene indudables virtudes. Simplemente apuntan a marcar que, como cualquier procedimiento electoral que se elija, la boleta única tiene sus propios problemas que deben ser tenidos en cuenta para minimizarlos o resolverlos. Pero, en definitiva, mi mayor duda con la boleta única refiere a algo similar a lo que sucedía con el grito por el fin de la lista sábana. Con la buena voluntad de la Presidenta podríamos ir hacia una boleta única. El gobierno se opone a esto. Por supuesto. No le interesa la transparencia de esta elección. La campaña de la oposición por la boleta única no es por vocación por la transparencia.
olvidémonos de esto, no hay vocación por la transparencia, hay especulación electoral. Por Mario Weinfeld, la boleta única se ha ganado, por así decir, una oportunidad de ser abordada a fondo. Jamás podrá hacerse bien en la inminencia de una elección, ni al servicio obvio de las necesidades de los partidos opositores. Bueno, muy bien. La verdad que está bastante picadito, digamos. No hay un discurso uniforme, digamos, sobre el tema de la boleta única. ¿Qué piensa usted, Eduardo, sobre esto? Bueno, empezaría por el final. En estas elecciones se va con el sistema de boleta diferenciada, que tienen, como ya se explicó, la ayuda de la visualización de colores, la foto de los candidatos, de manera que la voluntad popular puede expresarse con perfecto conocimiento de causa. Es cierto que los otros sistemas pueden ayudar a un recuento más rápido, pero en caso de que hubiere algún elemento de denuncia que verificar, etcétera, si no se tiene el soporte papel físico de la boleta plural, o sea, de las boletas, es muy difícil poder resolver una impugnación. De modo que si lo que se busca es autenticidad y no rapidez de conteo, ninguna duda que el sistema actual es el que le da mayor garantías a todos los partidos. Lo otro es el problema que pueden tener los partidos de la fiscalización, que esto en general responde a las estructuras exiguas de los mismos, pero de ninguna manera creo que el hecho de la boleta única pueda resolver estos temas. Vuelvo a decir, salvo en lo que refiere a rapidez de conteo, la boleta diferenciada es la que mejor posibilita verificar qué se votó a favor de quién y qué números son los números definitivos, como ocurrió en esta elección primaria, ¿no? Nicolás, ¿vos qué pensás? Mira, me llama la atención, siempre los partidos de la oposición suelen hablar de seguridad jurídica. Digo, esta norma con la nueva boleta, con los colores, con las fotos, digo, todavía no se llegó a implementar en una elección nacional por los cargos. Y viene de una ley que se aprobó a fines del año 2009. Con lo cual, esperemos que este sistema ande, camine. O sea, este sistema ya es una modificación. Veamos cómo funciona y después analicemos. Después, el otro tema que me llama la atención es de los fiscales. ¿La boleta única no va a necesitar fiscales? Pregunto yo. En las mesas esas, por haber boleta única. Digo, no van a tener que estar los fiscales de los partidos. Lo otro que me llama la atención es el radicalismo, que tiene una extensión territorial en todo el país. Yo es la primera vez que lo escucho hablar del tema fiscales, fiscalización. Tiene fiscales ese partido. Es uno de los pocos que tiene un fiscal, un radical por cada localidad de este país, por lo menos. Después, lo que se mencionaba del tema los errores, ¿no? En la elección de Santa Fe lo que vimos son errores, al ser la primera vez que se utilizaba el sistema, distintos por barrios. Digo, en los barrios de la periferia de Rosario había más errores que en el centro de Rosario. ¿Sí? Uno puede pensar que porque es un sistema un poco complicado, ¿sí? Y por ahí no todos están habituados a utilizarlo. Y después este tema de las listas, digamos, si había gente preocupada por la lista sábana, en la boleta única, en las listas legislativas, se ve una sola persona, digamos. Es como que la famosa lista queda todavía más oculta, si nos quejábamos de que en esa sábana abajo ponen a cualquiera. Claro. Digo, en la lista única se ve una sola foto. La lista abajo de la alfombra sería. No sé dónde está. Los candidatos encubiertos. Candidatos encubiertos. A ver, Nora, ¿qué opinas? Además, digamos, me parece que es como todo sistema electoral es de una complejidad que merece ser analizado en profundidad, pero creo que la andanada de priorización de este tema después del resultado de las primarias marca claramente el oportunismo político de quienes tratan de, teniendo en cuenta que la candidatura presidencial ha obtenido semejante distancia, tratar de rapiñar en los cargos legislativos, ¿no? Tratar de que en el Congreso no haya una mayoría del Frente para la Victoria y que a través de este mecanismo se pueda disimular la derrota a nivel presidencial y lograr mayor representatividad parlamentaria. Pero me parece que es de una gran irresponsabilidad política. Un poco lo que decía Nicolás, todavía no se aplicó un sistema que acaba de ser votado. A menos de 2 meses, ya perdieron 2 semanas, ¿no?, con las denuncias estas de supuesto fraude. Faltan, ¿cuánto? 5 semanas para las elecciones del 23 de octubre. Y más, bueno, un poco más. Pero no hay nada, no hay una sola propuesta. Y ahora insisten con la boleta única. Entonces estamos discutiendo formas y no discutimos no hay propuestas que estén discutiéndose en el debate político.
A veces también uno, cuando ve todo el paisaje de quiénes son los que piden el cambio de sistema, se pregunta si realmente lo que quieren es que salga todo mejor o todo peor. Porque realmente me parece que ahí lo que uno escucha es la necesidad de que algo salga mal. Y también me llama la atención, combinar estas demandas con esa otra necesidad que sí que planteó por ejemplo Sanz, con que hay que votar a los legisladores de la oposición para equilibrar el poder, porque ellos quieren ayudar a la República, etcétera. Cuando en la vida cotidiana, todos los días, lo que estamos viendo es que traban, obstaculizan, inventan, a ver cómo se puede embarrar una cancha que ya en la que no van a salir ganadores, ¿no? Siguiendo con lo que dice acá Sandra, me parece que tiene que ver con, gracias a Dios no toda la oposición es lo mismo, y digo, los que embarran la cancha, esto que vos decís, es la sensación, ¿viste? Cuando expulsan a un jugador de un partido, sí, que antes de irse le pega un cachetazo a uno, porque él ya sabe que se va el partido. A ver si se puede tener a uno, bueno, esos manotazos que están haciendo, me parece, y queda muy claro, me parece que a la gente le queda muy claro. Vamos a reformular la postura de la oposición. Necesita la boleta mágica. Estuvo conversando con nosotros, Eduardo. Vamos a la próxima sección, La Patria Tuitera. La Patria Tuitera. Ayer nuestro amigo Gabriel Jules lanzó munición gruesa contra la tanqueta. A 678, un abrazo grande. Twitter se escribe con I latina, no con doble E, porque ya acaba de hacer una sección, por lo menos escriban la línea. Le decimos a Gaby que la palabra tuitera puede venir de Twitter o de tweet. Twitter se escribe con I y tweet con doble E. Fanas que somos de la palabra tweet, la utilizamos de base para la palabra tuitera, con lo cual, don Gaby, no hay falta de ortografía. ¿Se entendió? Ok, empecemos con los tweets del día de la fecha. Arranquemos por el periodista de Página 12, quien se muestra nostálgico de aquel momento en el que el fútbol no era para todos y era una radio televisada. Twitter de Eduardo Fabregat. Ah, esos domingos de mirar tribunas en TIC. Hace sonar el pito Maglio. Arrancó el segundo tiempo. Aquí en la tacita de plata de Gimnasia de Jujuy 0. Racing también 0. En silencio el estadio. El balón vino para Claudio Moreno en el arranque de los segundos 45 minutos. Vino para Forlín. Forlín que la juega hacia atrás. Vino para el Pato Bondancieri. Arrancó el primer tiempo de San Lorenzo y Racing. Empatando 0-0. Juega la pelota Jaffer. Perfil. Revolución Copernicana. Por Fernando Iglesias. Filósofo. Diputado nacional. Twitter de Samuel Cabanchik, senador nacional. ¿Dónde y cuándo se recibió Fernando Iglesias de filósofo? Igual me alegra que firme así, sea porque se recibió o porque le parece valioso. Clarín. Acordaron una suba del 25% en el salario mínimo. Twitter de Fernando Amato. Hoy es un día histórico. Clarín no pudo evitar poner una tapa positiva e informativa respecto al gobierno con la suba del salario mínimo. Twitter de Lázaro Pérez. En Córdoba, Cablevisión corta Canal 9 a la hora que empieza TVR. Lázaro, ya que te perdiste TVR porque Cablevisión cortó la señal, te mostramos, si es que Cablevisión no vuelve a cortar la señal, este interesante segmento de María Kodama que mostraron ayer los muchachos. Diversos homenajes por el 112 aniversario del natalicio del más grande, de Jorge Luis Borges. María Kodama, buen día. González Oro, ¿cómo anda? González Oro, muy bien. Para Borges, feliz cumpleaños donde esté. Está en cada palabra que escribió, y es como música, ¿no? Exacto. En el poema Los Dones dice, la música es esa maravillosa forma del tiempo. Exacto. Era raro porque le gustaba la milonga, el tango, Pink Floyd, Rollins, qué amplitud, ¿no? Sí, fue muy divertido. Un encuentro que tuvo con Mick Jagger, sí, estábamos en Madrid y de pronto veo a Mick Jagger arrodillado agarrándole la mano a Borges y diciéndole, maestro, yo lo admiro, yo lo he leído. Y Borges que le dice, ¿y usted quién es, señor? Mick Jagger. Le dice Borges, uno de los Rolling Stones. Él casi se desmaya porque usted me conoce, maestro. Y es cierto, porque Mick Jagger hizo una película hace muchos años que se llamaba Performance y ahí justamente le aparece, creo que aparece una foto de Borges y Mick Jagger leyéndolo. Kalman bent over to pick it up.
They would not have allowed such things to happen to me in the sanitarium, he thought. And he felt two things. The first... Yes, I know why. Yeah? Yes. What is it? I got a fly. A fly? Twitter de Dante Palma. Tapa de Clarín mañana. Gracias al Plan K Conectar Igualdad aumentó el robo de netbooks. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Hago memoria para ver si mentí alguna vez y me doy cuenta que no. Tergiversé muchísimo, pero nunca mentí. Bueno, muy bien. Están buenos los Twitter. Estaba pensando que en el de Fernando Amato respecto de que tuvo que poner Clarín en la tapa finalmente la negociación por el salario mínimo, ¿no? Difícil. ¿Nadie va a decir nada? ¿Les parece? Hasta ahí llegamos. Estábamos comentando hace un rato la entrevista que le hicieron hoy en Página 12 al ministro de Trabajo, a Carlos Tomada, y el relato de cómo se llegó al acuerdo maravilloso. Es maravilloso por lo que pensaban al principio y mientras duraba la reunión, que iba a ser prácticamente imposible, que ya tenían listo la salida por decreto y sin embargo lo que es impresionante y lo que los debe haber emocionado a ellos también, porque además la presidenta decidió ir cuando le avisaron que era un acuerdo por unanimidad, es esta voluntad de consenso, precisamente que está y es visible en las dos centrales de trabajadores, en los empresarios, y bueno, falta que se sumen la oposición política, ¿no? Muy buena. La parte que no se entendía, Mick Jagger leía al filósofo Fernando Iglesias. No, no lo vi bien, entonces. Qué chato. Antes se autodenominaba experto en globalización, se ve, no sé, que ese título obviamente no existe. Bueno, su licenciatura en filosofía tampoco, pero bueno. Igual, ¿alcanza una licenciatura en filosofía para ser filósofo? No estoy seguro. Hay una diferencia, me parece. Lo que vos marcás, creo que lo hemos hablado, vale la pena decirlo. Pepe Num hizo un ensayo el otro día en La Nación sobre el tema y comienza diciendo que en la Argentina abundan los filósofos que nunca aportaron una idea a la filosofía. Es decir, para ser filósofo vos tenés que plantear un sistema filosófico. Si no sos un profesor de filosofía, un doctor en filosofía, que no tiene nada que ver. O un Fernando Iglesias, que no tiene ninguna de esas opciones. Pero ¿qué pasa? Hay un abuso también de los periodistas. Los periodistas tenemos una... Yo me incluyo, pero no somos nosotros, pero no importa. Todos se dan cuenta quiénes son. Para justificar la presencia de un personaje dicen, viene el pensador. El pensador se supone que es Nora, yo, vos, un pensador o un filósofo, y es un profesor de filosofía de un colegio secundario o de la universidad, que no es que le quito mérito, es un licenciado, claro. No tiene nada que ver. La palabra filósofo tiene que ver con Spinoza, con Descartes, con qué sé yo, con Kant, no con un profesor de filosofía. Incluso los que vienen acá no deberíamos nosotros, ya que doy esta lección estúpida, pero no banal, no debería el señor conductor, aunque le pongan allí que es filósofo, no decirle filósofo para no ofenderlo. Porque en realidad si el tipo es inteligente y es doctor en filosofía, lo estás ofendiendo. Te digo, por favor, Pepe, un día le agarré un bobazo acá, Orlando, así que por favor. Yo creo que hay que recambiar el título que pusieron en Editorial Perfil. Me gusta más la regresión ptolomeica. Es que está tratando de buscar una profesión nueva, porque como legislador me parece que no le sacó el 2%, no va a entrar. No va a poder renovar mandato. Igual que para más votos me filósofo, bailarín de caño. Para mí eso es que es bailarín de tango, por ahí le iría mejor. Me volvía loco si era de caño. Yo creo que escribe del caño también, pero bueno. Puedo decir que lo mejor que de hoy, hubo muchas cosas lindas en el informe, todo, es la boleta mágica. Que hace falta una boleta. La oposición busca una boleta mágica. Eso me parece un recurso fantástico. Esto porque lo dijo un filósofo. Ya quedó todo completo. Vos seguís haciendo chistes, yo voy a estudiar Derecho. No me jodas más. Se va a hacer constitucionalista acá. Total, es un título que lo tiene cualquiera, constitucionalista. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Pasamos a la ley de tierras, porque ustedes saben que el miércoles se va a tratar en el Congreso y ya algunos opositores están hablando, a propósito de que está usted, doctor, de la inconstitucionalidad de esta ley. Vemos el informe y lo debatimos. Debate sobre la ley de tierras. El miércoles se tratará en diputados lo que la presidenta viene proponiendo desde principio de año: limitar la venta de tierras argentinas a extranjeros.
Pedir sí a todas las fuerzas políticas que apuremos el tratamiento de una ley que para mí es clave y central en los tiempos que vienen, y que es el tema de la propiedad de la tierra en la República Argentina. Si hay un tema, creo que este, por ejemplo, es un punto muy importante para demostrarle a la sociedad, a los sectores productivos y al mundo acerca de la idea que las fuerzas políticas en la Argentina tenemos acerca de un recurso estratégico y vital como es la tierra. Sin embargo, algunos sectores de la oposición, para variar, no están de acuerdo. Escuchemos sus declaraciones a través del diario La Nación, que puso la noticia en su tapa de hoy con sugestivo título. La Nación. Avanza un controvertido proyecto oficialista. La presidenta exige su pronta aprobación. Fuerte polémica por la ley de tierras que quiere el gobierno. Restringe la venta a extranjeros. Para la oposición es inconstitucional. Se trataría esta semana. Dijo Graciela Camaño, PJ disidente. Es una iniciativa inconstitucional porque la Carta Magna establece que los extranjeros gozan en el territorio de los derechos civiles de los ciudadanos, como comprar y vender tierra. Lo de la propiedad de la tierra está bueno, estaría bueno que se debate, que se sancione, es fundamental en los tiempos que corren, decía Cristina, y es cierto, porque claro, pensá que está todo mal afuera, la gente quiere invertir, va a querer invertir, no quiere la plata en los bancos, entonces vienen acá, es muy barato, te compran toda la Patagonia, después no hay tierra para nosotros, es fundamental esa ley, ya. Me pareció interesante el mensaje, lo que vos comentaste, de la ley de tierras, porque, digamos, planteó una especie de cable de tierra y una acción en un periodo en que uno imaginaba que el gobierno iba a hacer la plancha. Claro. Nada, decir, ¿el gobierno qué hace? Freezer. Pero es una ¿no? urgencia esa. Sí, no, totalmente. Es dar una respuesta a algo que está ocurriendo y que puede provocar reacciones sociales. Bueno, a ver, doctor, ¿qué le parece? Ahora sí me puse serio. Sí me puse serio. ¿Es inconstitucional o no? No, es perfectamente constitucional. Creo que en la exposición de motivos se invoca expresamente 3 disposiciones constitucionales. La primera, para mí la más importante, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que hoy es cláusula de la Constitución, y que establece la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales. Esta es la base del derecho de autodeterminación e independencia económica. Yo pondría de relieve que la presidenta, entre las frases más felices, creo yo, que ha pronunciado, dijo, vamos por la segunda y definitiva independencia, la independencia económica. Y esa independencia tiene una carta magna, que es este pacto internacional, que además pertenece al G194, es decir, todos los países son parte de este pacto internacional. Diría, sin hesitación, que es la norma superior del orden jurídico internacional. De modo que estamos diciendo, es de titularidad del pueblo, estamos defendiendo esa titularidad. Y esta cláusula se corresponde, y así se invoca en el anteproyecto, perfectamente, con la cláusula del progreso, la que habla del desarrollo humano y social sustentable. ¿Cómo va a haber desarrollo humano, social y sustentable si enajenamos aquello que es de titularidad del pueblo argentino en lugar de defenderlo como tal? ¿Qué desarrollo regional puede haber si no tutelamos las tierras rurales? Tampoco esto ha sido puesto en cuenta. ¿Qué es lo que la diputada Camaño toma? Toma el artículo 20 de la Constitución de 1853, que en su momento establece un principio muy correcto, iguales derechos para los extranjeros que para los nativos. Pero entre la normativa de 1853 y aquella de 1970, que es la época del Pacto Internacional de Naciones Unidas, y la de 1994, que es cuando lo constitucionalizamos y le incorporamos la cláusula del progreso a la Constitución, ¿por cuál me voy a regir? ¿Por lo de 1853 o por la normativa actual? Por supuesto que los principios del derecho establecen claramente por la normativa actual. De manera que este regreso decimonónico que propone la diputada Camaño debe ser superado, debe ser debatido y debe entenderse, porque los parámetros son muy claros. El planeta Tierra tiene 7.000 millones de seres humanos. La Argentina tiene 40 millones. Las tierras con aptitud rural son crecientemente escasas. Es decir, no interesa debatir si es un recurso renovable o no renovable. La tierra se consume. Nadie inventó hasta aquí tierra artificial. De manera que la custodia de esa tierra, que es la base del alimento adecuado,
como un derecho sustancial, porque sin alimento no hay vida, y creo que esto es bastante autoevidente. Bueno, lo que estamos buscando es, en primer lugar, que estos 40 millones de argentinos tengan acceso al alimento adecuado. Y además, que Argentina exporte para el mundo y que contribuya solidariamente a paliar el tema del hambre, que además está creciendo geométricamente. De modo que el crecimiento de los precios de las commodities agropecuarios es porque hay hambre en el mundo y porque no hay producción suficiente. ¿Sabe si hay alguna experiencia en otro país, digamos, respecto en todos los países, desarrollados y emergentes? Brasil tiene la misma normativa, nos hemos inspirado en buena medida en esa regulación de la Constitución brasileña y sus normas complementarias. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Australia, lo tiene Canadá, lo tiene Corea. De modo que hablar de esto como si fuera una innovación o un invento o ¿Brasil lo reguló bajo el gobierno de Lula? No, mucho antes. 1985. Ajá. De manera que no hay en esto, digamos, una innovación. Lo que yo sí creo que tiene de innovador el proyecto, si me permite, son 3 aspectos. El primero, generar un relevamiento de las tierras rurales. Saber realmente dónde estamos, cuánta tierra hay en titularidad o posesión extranjera, saber dónde estamos parados, porque en realidad las deficiencias de los catastros, de los registros provinciales, hace que sea todo aventurado, ¿no? Uno puede decir es el 10%, es el 12%, no se sabe bien. Bueno, primero, saber cuál es la situación, hacer un mapa de la situación de las tierras rurales. Luego, la limitación, que es cierto, tiene números arbitrarios, porque dice, ¿por qué el 20% y no el 15%, la limitación de titularidad extranjera? O el 18%, no hay una cifra mágica que pueda satisfacer a todos, son estimaciones. Lo mismo que el equivalente de las 1000 hectáreas de la zona núcleo, que es más conocida como pampa húmeda. Bueno, ¿por qué se tomó esa cifra? Y bueno, porque eso significa 17 millones de dólares al día de hoy, en el valor actual que tienen las tierras. Entonces parece que es cantidad suficiente como para poner un límite allí. Bueno, el otro límite es que no haya de la misma nacionalidad más de un 30%. Me parece razonable. Y después hay parámetros de flexibilización según sea el lugar que esté en las tierras. Efectivamente no es lo mismo, porque algunos dicen, bueno, ¿por qué Formosa o Santa Cruz va a tener la misma regulación? Es cierto, y está contemplado en el anteproyecto. Si lo hubieran leído, se habrían dado cuenta de que se establece un criterio de flexibilidad para la autoridad de aplicación. Y por último, para mí lo más importante que trae este proyecto es que dice que la compraventa de tierra no es inversión. ¿Por qué? Porque la tierra es nuestra. Entonces, la apropiación de esa tierra, ¿qué clase de inversión es? ¿Qué es lo que traen? ¿Qué es lo que aportan que no tenemos? No, si la tenemos nosotros la tierra. Entonces, inversión debe entenderse aquello que se aporta porque no lo tenemos, si no, no es inversión. Y esto es el primer paso, además, para empezar a repensar la trágica herencia de los 54 tratados bilaterales de inversión que en la época de la década del 90 firmó la Argentina y que nos ha atado a la coyunda de, estamos con más de 50 juicios ante el Tribunal del CIADI, que es un tribunal que además se rige por una especie de micromundo, solamente su reglamento, solamente el Tratado Bilateral de Inversión y los principios generales del derecho, no. Y esto lo conozco por experiencia propia. De manera que empezar a revertir esto, a recuperar también nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional sobre las tierras argentinas, me parece un imperativo de primera hora y que además ha sido acompañado por varios proyectos. De modo que estos editoriales de La Nación, etcétera, que además mandan a hacer preguntas para que uno las conteste y no las publican. Bueno, esta es la libertad de prensa, ¿no? En nuestro país. De modo que creo que es un proyecto muy importante, una iniciativa muy feliz del Gobierno Nacional y que va a culminar ahora, no va a requerir siquiera de esperar la etapa de una mejor composición del Congreso de la Nación. Parece que quedó claro, ¿eh? Después vamos a seguir hablando más sobre este tema. Señores, vamos al corte, ya volvemos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Pusieron luces de colores, de las que te rompen los ojos, canilla libre de licores, tan tibio como el paradosos. Pusieron
muerto. Hay un DJ